Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Buen día a todos nuestros queridos oyentes. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy les acompaña la hermana María Irene y la hermana María del Rosario. Bueno, y a nuestros queridos oyentes queremos invitarlos a que nos escriban a nuestro correo info@comunicadoras.org o en el chat de nuestras redes. En Facebook estamos como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como Comunicadoras_CEPC. Así es, entonces vamos a iniciar colocándonos precisamente todos en sintonía con la fuente del amor, que es Dios mismo. Es hora de comenzar. ¿Estamos? Conectados. Bueno, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento, Señor, pedimos la luz del Santo Espíritu. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos asistas, que este tema que vamos a tratar hoy sea de provecho para nuestras almas, que nos nutra espiritualmente y que podamos reflejarlo y comunicarlo a los demás. Santo Espíritu de Dios, te pedimos luz para nuestra mente, fortaleza para nuestra voluntad y amor a nuestro corazón, para poder llevar y comunicar el amor de Dios Padre a los demás. Llénanos de ti, Santo Espíritu de Dios, inúndanos de tu amor, regálanos la sabiduría. Ven y quémanos por dentro, renuévanos por dentro. Enséñanos a hablar siempre con la verdad, a anunciar y denunciar lo que no es la verdad. Ven, Santo Espíritu de Dios, inunda nuestra mente, esa mente tan ciega por el pecado. Ven a restaurarla. Ven y ayúdanos a que reconozcamos lo que somos delante de Dios, que somos hijos amados de Él. Ven para recuperar aquello que hemos perdido por nuestras negligencias, por nuestros errores. Espíritu Santo, con tu soplo, danos vida y levántanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Después de invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces continuamos, queridos oyentes, adentrándonos en esta temporada en la que estamos hablando sobre las preguntas existenciales del ser humano. Y es importante, queridos oyentes, responder a estos interrogantes que van aclarando y dando un verdadero sentido a la vida del hombre. Pues al no conocer la verdad de lo que somos, de lo que Dios nos pide y a lo que nos llama, se vuelve nuestras motivaciones en monotonía y, más terrible aún, se convierten en una vivencia alejada a la voluntad y al querer de Dios. Así es, hermana Rosario. Bueno, y hemos hablado de aquellos dones preciosos que el Señor nos ha dado. Hemos mencionado la fe, la caridad, también la libertad. Y en este día vamos a ir adentrándonos en un tema del cual molesta, digámoslo así, el que nos hablen de él, pero sobre todo es que en nuestro tiempo, parece ser por la acechanza del enemigo, ¿sí? Ha sido como un tema donde ya no prevalece, incluso ya no se quiere hablar de él, no se quiere mencionar, porque obviamente hay otras prioridades, el consumismo, la televisión, el entretenimiento vano, ¿sí? Todo lo que va siendo como que nos va apartando de esas realidades y de esas verdades, sobre todo que son necesarias conocerlas y de todas maneras no ocultarlas. Y precisamente es un tema que nos compete a todos, que no está en el olvido, es un tema muy actual. Y
nuestro tema de hoy se llama ¿Es tabú decir que hay pecado? Es un poquitico fuerte a lo que nos vamos a entrar en el día de hoy, pero pues iniciemos el tema con una de nuestras frases de nuestro padre Antonio Lutens. Conéctate con este pensamiento. Nosotros no pensamos el gran dolor que es para Dios el pecado. Es una bofetada, un grito de desagradecimiento. Uy, eso está fuerte, impresionantemente fuerte, porque nos está indicando precisamente que el pecado es un grito de desagradecido, o sea, como que dices, no puede ser más desagradecido con aquel que le ha dado todo, y eso sucede Sí, cada vez señora. que le ofendemos con el pecado, y sobre todo lo peor aún, o sea, una bofetada, Dios mío, muchos de nosotros de solo pensar, voy a levantar la mano, o sea, es algo, es como fuerte, da escalofríos pensarlo. Y precisamente es así en realidad, queridos hermanos, como es la realidad del pecado. Cada vez que nosotros pecamos, ofendemos a Dios, estamos levantando la mano contra Dios. Y pareciera que en la actualidad es algo como olvidado. Sí, ya no me hable del pecado, sí, no me hable de eso. Y es que ese es el engaño y la astucia de Satanás, que quiere precisamente que nosotros quiere que nuestro corazón se enfríe y que dejemos de pensar en lo que son las graves consecuencias de nuestras faltas, no solo para nosotros mismos, sino también para el corazón de Dios. Y es que, hermana, lo que pasa es que en ciertos tiempos, ¿no? En los tiempos, digamos, de nuestros abuelos, ¿sí? O en tiempos pasados, yo creo que no solo en tiempos pasados, sino ahorita también, era un tabú hablar de lo que es la sexualidad, la impureza, los malos pensamientos. Ahora nos fuimos para el otro extremo, que es que ya el pecado es un tabú. O sea, decir que el pecado, que las cosas son pecado, ya es un tabú prácticamente. O sea, si empezamos a hablar del pecado, nos tildan de extremistas, conservadores, ¿sí? Eso es para ancianos, para el tiempo de antes, para los tiempos de mis abuelos. Hay que vivir el momento es hoy y que prácticamente incluso han invitado como a la iglesia que la iglesia tiene que actualizar, ¿sí? Entonces, o sea, nos tildan siempre anticuados, ¿sí? ¿Cuál es el concepto cuando una persona quiere hablar del pecado? Ya, el anticuado. O sea, no me hable de eso. Ya esto prácticamente no encaja en la sociedad. Y es que también tenemos que ser conscientes que con el deseo de cambiar esa perspectiva actual, nosotros también nos vamos quedando en una superficialidad. Entonces, ay, no, pero es que, ay, tan dramático, no, Sí. pero es que... Exagerados. Exagerados, ¿no? Es demasiado exagerado pensar que esto que estoy haciendo es mal. No, eso no es pecado, ¿sí? Incluso vamos demeritando también, ya lo vamos a ir desarrollando más hacia adelante, el valor de la vida de la gracia. Entonces simplemente estamos encasillándonos, no, decir, no, pero es que pecado, ay, no. Incluso, hermana, nos tildan de fanáticos. O sea, eso es para fanáticos. Pero ¿sí? es cierto, pero hay una realidad. Todo hay que decirlo, el concepto como tal de pecado, la verdad que hay detrás también de lo que es es un concepto claro y sobre todo algo concreto, nos va a llevar también a que nosotros no escatimemos en el hecho de pensar o decir, no, es que voy a hacerle daño si lo invito también a salir de esa situación, sino que antes es como, ay, no, entonces no le digamos nada, ay, no, sí, pobrecito. Reservémonoslo. Respetemos. Ajá, No. Ya vamos a ir adentrándonos en este tema, queridos oyentes. Y es que, hermana, todo esto sucede es porque no conocemos con certeza qué es el pecado, ¿sí? Porque lastimosamente hemos sido ignorantes a la verdadera definición de lo que es el pecado, con los cuales este pecado nos trae consecuencias, ¿no? Que produce en nuestra vida y en la de los otros. Y precisamente hablando del significado de la palabra pecado, encontramos en Internet, el concepto que tiene Internet de pecado es una transgresión a la ley divina. O sea, es cierto esta definición, ¿sí? No es tan errada un poquito, pero realmente el concepto de pecado va más allá, ¿sí? Va más allá. Que más adelante del programa iremos desglosando esta palabrita que se ve pequeña, pero es
abarca mucho. Igual hace parte también, queridos oyentes y hermana Rosario, de que ahorita lastimosamente hemos llegado a un momento en cuanto a que estamos acostumbrados a transgredir las leyes. O sea, ¿para qué existen las leyes? Para pasárselas, ¿sí? O sea, ese es como lo que actualmente está como en la cultura, ¿sí? En la conciencia de todos. Ay, no, las leyes están, pero supongamos, ay, está la ley, las leyes, pero igual, no, pasémonos el semáforo, eso no pasa nada, ¿sí? Entonces, no, en el trabajo hay una pauta, un manual de funciones, un manual de actividad, ay, no, pero, eso no pasa nada, el jefe no se da cuenta. Sí, pero hay una realidad y ya lo veremos algún momento cuando ya estemos verdaderamente real en esa presencia de Dios, que todo pasará precisamente como delante de nuestros ojos, diciendo, ay, sí, como le decía mamá Margarita a don Bosco, Juanito, Dios te ve, sí, o sea, más que igual estén los ojos humanos, las cámaras de tránsito viendo si me paso o no me paso el semáforo, si camino o no por la cebra, esa es la realidad, Dios nos ve. Todo el tiempo, hermana. Y es que no debemos quedarnos con el concepto solo de que es la transgresión a la ley divina, o sea, que el pecado es la transgresión a la ley divina. No, sino que realmente el pecado es romper el corazón de nuestro Padre Celestial. Claro, hermana Rosario, porque es que igual las leyes han sido hechas para protegernos, ¿no? Ajá. Precisamente para custodiarnos. Para darnos un límite. Es darnos un límite, y ese límite es dado por Dios por amor. Como volvemos a decir acá, o sea, el Padre Celestial nos da ese amor, ¿sí? Y ¿por qué nos ama? Nos pone ciertos límites para no perdernos. Y esas son palabras ya fuertecitas y mayores, porque si lo pensamos así, ¿qué hijo verdaderamente con intención quiere herir el corazón de su padre? Yo creo que ninguno, ¿sí? Porque antes uno se ponía a contemplar y en la figura del papá encuentras los sacrificios, ¿sí? El gran esfuerzo por trabajar. La entrega que hace un papá, o sea, por su hijo. Por darnos lo mejor, porque no nos falte el estudio. En muchos casos, sí, hay papás que se esfuerzan y dicen, no, nos privamos de tal cosa, pero a mi hijo lo sacamos adelante y le pagamos el estudio, la universidad, la beca, mejor dicho, el carro, así sea, implique apretarse la correa a todo el resto de la familia, ¿sí? Y precisamente vemos que nuestros papás hacen este gran esfuerzo, este gran sacrificio por darnos lo mejor y para que nosotros logremos ser felices. Cuando hay veces uno ya llega a ciertas edades de reflexión, uno incluso se pone a pensar y decir, yo sí que le saqué dolores de cabeza a mi papá. Uy, Dios mío, mi viejo, ¿cierto? Que a veces uno dice, ay, mi pobre viejo, yo lo hice sufrir. A veces acá escuchamos en Colombia como, le he sacado canas a mi papá. Sí, así es. Entonces a uno lo llevan incluso a decir, uy, yo fui un hijo ingrato. O sea, no fui capaz de reconocer todo el sacrificio, toda la entrega de mi papá y sobre todo el amor que él ha depositado en mí. Y yo quiero recordarle, hermana Irene, a todos nuestros oyentes, que el poder de decisión que tiene el hombre es el de poder elegir libre y voluntariamente. O sea, recordemos la libertad que tiene el hombre de tomar decisiones, ¿sí? O sea, Dios nos dio esa libertad, ya lo hemos dicho, que es para corresponder a su amor, pero esa libertad del hombre también algunas veces, pues más que todo se ve ahorita, es la decisión de apartarse de Dios, ¿sí? O sea, no damos buen uso a nuestra libertad, sino que nos apartamos de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, hermana Rosario, con lo que usted nos está diciendo, podemos decir que el pecado es un abuso de la libertad. Exacto. Ya que por iniciativa cada uno de nosotros lo que hacemos es negarnos a colaborar con el plan de Dios, con aquello que Dios desea para nosotros y con aquellas normas, aquellas leyes, sobre todo los mandamientos de su amor, los mandamientos de su ley, que son para protegernos y cuidarnos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, podemos entonces ver que es una gran tragedia. En definitiva, es una gran tragedia porque nos lleva a que por un instante negamos precisamente el amor de Dios, pero no solo estamos negando el amor de Dios, sino que estamos con el pecado haciéndonos un gran daño hacia nosotros por algo que es pasajero o un capricho de momento, que en realidad trae
un minuto, un segundo incluso, hay veces, solo de una satisfacción pasajera Un placer. y luego nos trae una gran amargura. Una gran amargura porque solo cuando podemos reconocer precisamente que hemos pecado y que hemos caído muy bajo, es solamente ahí que podemos experimentar la misericordia y el amor de Dios. Y es que también tenemos otros conceptos, hermana, y es que dicen, no, es que el pecado es inventado por la iglesia. O Dios pone el pecado es para hacerle la vida más complicada al hombre, ¿sí? Pero realmente el pecado no es eso. El pecado existe desde siempre y esto comenzó con el pecado original, con la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. O sea, tuvo un principio con la caída de ellos. Exacto. Ahí inició el pecado, que es el alejamiento de Dios, porque prácticamente nuestros padres se alejaron de Él, ¿sí? Libremente y voluntariamente le dijeron, no, o sea, yo contigo no. Queremos nuestro plan. Yo sigo mi voluntad, yo sigo mis planes, pero a ti no te voy a obedecer porque yo me creo Dios. Prácticamente es eso. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 397 nos dice, ser tentados por el demonio, dejan morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedecen al mandamiento de Dios. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. O sea que definitivamente lo que hicieron Adán y Eva fue dejar morir en su corazón ahí fue donde empezó todo, se rompió esa relación entre Dios y el hombre. Y esto nos trajo consecuencias terribles. No solo para ellos que la sufrieron, porque de una fue la sentencia, ¿sí? Para Adán y para Eva, trabajarás con dolor y parirás con dolor tus hijos, ¿sí? Entonces, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Toda la humanidad. Porque definitivamente esto lo que hizo fue romper de ahí en adelante toda la comunión que había con Dios, entre Dios y el hombre. Y eso es fuerte, ¿sí? Pero el amor de Dios no se queda solo allí. Adán y Eva la embarraron. No, Dios no se queda ahí en eso. Precisamente para rescatarnos de esa condición de pecado, Dios envía a su propio Hijo. Y de esta forma, nuestro Señor Jesucristo viene a reparar, ¿sí? A asumir sobre Él mismo el gran regalo y el gran misterio de la redención. Nos viene a levantar y sobre todo nos viene a enseñar algo, a complacer a Dios Padre, complacer a Papá Dios con su conducta. Ellos pecaron por la desobediencia y nuestro Señor Jesucristo viene a decir, no, aquí estoy, un cuerpo me has dado, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces se somete completamente para poder reparar y devolvernos otra vez la amistad con Dios. Y es que si nuestros padres cayeron por desobediencia, Jesús vino a reparar con su obediencia. ¿Sí? Igualmente, recordemos que Cristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva que también reparó la desobediencia de Eva, con su obediencia y con su sí. Pero Jesús, además de enseñarnos el camino para llegar al Padre, Él debía reparar el daño causado del pecado para poder restablecer esa unión entre el hombre con Dios, lo que acabamos de decir, hermana Irene, y el hombre la posibilidad de alcanzar el cielo. Claro, ¿sí? nos perdimos el cielo también. Exacto. Lo que hizo Cristo fue proyectar otra vez, reestructurar y acomodar y construir el camino hacia el cielo. Y es que todo pecado requiere una víctima que repare, hermana. Todo pecado requiere una víctima que repare. Por ello, Jesús se ofrece al Padre como víctima con su muerte en cruz. Y lo más impactante y lo más emocionante, creería yo, es que Jesús redime a toda la humanidad. O sea, no queda uno por fuera. Todos son redimidos por Cristo, todos somos redimidos por Cristo, y Cristo entrega su vida no solo por los pecados de Adán y Eva, resaltemos acá, seamos conscientes de ellos, Jesús entrega su vida por todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos, los que ya cometimos, incluso hasta los que cometeremos. Su sangre nos libera de la esclavitud del pecado, hermano. Esto es preciosísimo, queridos oyentes, porque quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos devolvió la herencia y completa. O sea, no fue como por partecitas, no. O sea, por eso es tan grande el regalo de la redención, porque Cristo con su muerte nos reincorporó nuevamente y sobre todo nos devolvió esa gracia, ese tesoro de gracia que nosotros habíamos despreciado, que habíamos botado a la basura.
Y es que volvemos a insistir en esto, hermano, y pensamos que Dios nos quiere cohibir. O sea, no nos quiere dejar disfrutar de los bienes, ¿no? Lo que consideramos bienes, entre comillas, podríamos encerrar estos bienes. O sea, todas las leyes que Dios creó son para proteger nuestro corazón. Es como una cerca lo que pone Dios. Es como, no toquen a mi hijo, ¿sí? O sea, yo protejo a mi hijo. Y es eso, para proteger nuestra integridad y especialmente para darnos la felicidad, para hacernos felices. O sea, Dios nos protege para darnos felicidad. Y aquí hay que reflexionar en algo, queridos oyentes, y es que cuando pecamos es como si nosotros estuviésemos nuevamente echando en saco roto la gran obra de la redención que obró nuestro Señor Jesucristo. Es como si nosotros estuviéramos diciendo, cada vez que pecamos, escuchémoslo bien, no me importa que hayas muerto por mí, no me importa que hayas derramado tu sangre en la cruz por mí, no me importa, porque yo prefiero los placeres y el deleite, sobre todo momentáneo de todas las cosas, pero son pasajeras al fin y al cabo, porque si hablamos de que Dios en su infinito amor nos protege, nos preserva, debemos entonces imaginarnos a ese papá que ve que su hijo está jugando con un cuchillo, está jugando con algo peligroso. ¿Qué hace inmediatamente ese papá? Pues de una vez correr y poder entrar a remediar, o sea, analizar la situación, si abaja hasta donde el niño y empieza a decirle, mi vida, por favor. Le empieza a explicar. Sí, por favor, ven, esto es peligroso, te voy a cambiar esto por un juguete, dámelo, ¿sí? Y si el niño no entiende, no tiene la capacidad de entender o de responder a eso que el papá le está incitando y motivando, entonces, ¿qué hace el papá? ¿Lo va a dejar con el artefacto peligroso en la mano? No, inmediatamente va a buscar la mejor forma para podérselo retirar y evitar que se haga daño, ¿sí? Entonces esto es interesante pensarlo. Y es que, como decíamos, parecemos niños porque no alcanzamos a comprender las cosas, ¿no? Las medidas. Las verdades. Las verdades, exacto. Es imposible no somos comprenderlas para capaces nosotros. de captar, ¿sí? O de introducir en nuestra mente lo que es la verdad, porque lastimosamente nuestra mente ha sido cegada por el pecado, consecuencia del pecado, nuestra mente quedó ciega, entonces no vamos a poder comprender, ¿sí? Incluso las cosas espirituales que Dios nos da, esas herramientas para evitar lo que es el pecado. Y vámonos con otro ejemplo, hermana. O sea, Dios, yo quiero dar enfatizar mucho lo que es los mandamientos de Dios, ¿sí? Que es una llave, una clave para evitar el mal en nuestras vidas. Y un ejemplo sería el de que nosotros somos como esas ovejitas, ¿sí? Nosotros somos esas ovejitas donde el pastor pone una cerca para que no se pierdan ni se vayan. Y para que el lobo no llegue, sobre todo. Exacto, y es que vamos con eso, porque es que resulta que cuando Dios pone esa cerca, que nosotros somos las ovejas, pues tendemos a ser esa famosa oveja negra, esa oveja rebelde. Vemos el roto por ahí. Entonces, por ahí vemos el huequito y nos saltamos esa cerca y decidimos pasar la cerca. Y sin darnos cuenta, saltamos a la otra cerca donde encontraremos lobos. Peligros. Donde encontraremos lobos que no solamente no nos van a consentir, ni nos van a alimentar como lo hace el pastor, sino sencillamente nos hacen perder, incluso nos devoran. Así es, queridos oyentes, entonces aquí vamos terminando este primer bloque y ahorita nos preparamos para nuestro Viviéndolo y ya regresamos. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, querida hermana Irene, ¿quién nos tiene preparado para el día de hoy en este Viviéndolo hoy? Hoy está interesante nuestro Viviéndolo hoy. Resulta que en la región de Toulouse, San Antonio, estaba en medio de una disputa pública contra un hereje prepotente, ¿sí? Que estaba cerrado en su criterio. Y él negaba rotundamente la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Entonces el hereje, que estaba bastante convencido, dijo: ya dejémonos de charlas y pasemos a los hechos.
Si tú, Antonio, le dijo déspotamente, consigues probar con un milagro que en la comunión de los creyentes está el verdadero cuerpo de Cristo, yo me retractaré de toda herejía y me someteré a la fe católica. San Antonio, con gran fe le respondió: confío en mi Salvador Jesucristo, que para tu conversión y la de los demás me concederá por su misericordia lo que pides. Entonces se levantó el hereje e invitando con la mano a que todos se callasen, habló: Tendré encerrado a mi asno durante 3 días y le haré padecer hambre. Pasados los 3 días, le sacaré en medio de la gente y le mostraré el heno. Tú, mientras tanto, te pondrás delante con lo que afirmas que es el cuerpo de Cristo. Si el animal hambriento no va hacia el forraje y corre para adorar a su Dios, creeré. Entonces solo hasta ahí creeré en la fe de la iglesia. Enseguida el santo dio su aprobación. Y llegando el día establecido para el desafío, la gente acudió de todas partes y llenó la plaza. San Antonio se detuvo en una capilla que había allí cerca para con gran devoción celebrar el ritual de la misa. Una vez acabado, salió hacia el pueblo que estaba esperando, y éste llevaba con gran reverencia y recogimiento el cuerpo del Señor. La mula hambrienta fue llevada fuera del establo y se le mostraron alimentos apetitosos. Finalmente, imponiendo el silencio, el hombre de Dios con mucha fe ordenó al animal: en virtud y en nombre del Creador, que yo, por indigno que sea, tengo de verdad entre mis manos, te digo, oh animal, y te ordeno que te acerques rápidamente con humildad y le presentes la debida veneración, para que los malvados herejes comprendan de este gesto claramente que todas las criaturas están sujetas a su Creador, tenido entre las manos por la dignidad sacerdotal en el altar. El siervo de Dios San Antonio ni siquiera había acabado estas palabras, cuando el animal, dejando a un lado el heno, inclinándose y bajando la cabeza, se acercó arrodillándose delante del sacramento del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Esto es impresionante. Hermana Irene, ahorita usted estaba contando esta historia y yo creo que esa historia es muy famosa de San Antonio, que incluso hay una pintura sí, hay una imagen del hereje con su asnito o burrito y San Antonio con el Santísimo expuesto ahí. Y yo traje, pues se me vino esa imagen y yo decía, a mis adentros, decía, Señor, o sea, un animal, ¿sí? Una creación suya, ¿sí? Que lastimosamente no tiene la dignidad que tenemos nosotros, o sea, el ser humano, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos somos semejantes a Dios, ¿sí? Tenemos mente, tenemos una voluntad y tenemos un corazón, o sea, tenemos unas facultades, ¿verdad? Y este animal que no razona, no piensa, sino que todo lleva por instinto, va y se arrodilla ante el Santísimo, yo digo, entonces ¿nosotros qué? ¿Sí? Es una gran pregunta. Exacto, yo quiero invitar a nuestros oyentes que escucharon esta historia a que reflexionemos en eso. O sea, si un burrito se arrodilló ante el Señor, ¿nosotros qué? Nosotros como hijos suyos, o sea, no somos animales, somos hijos, porque desde el bautismo somos hijos, queridos hermanos. ¿Por qué no hacemos esa reverencia? ¿Por qué no lo adoramos en la Eucaristía? Y si nos falta fe, pidámosela, porque es que todo el que pide, pues va a recibir, ¿no? Buscáis y me hallaréis, ¿sí? Así es. Entonces yo les invito a nuestros queridos hermanos que busquemos a Cristo. Si nos falta fe, pues pidámosela. Y pues también queremos invitar a nuestros queridos oyentes
a que nos llamen. Que si nos quieren llamar, pues bien puedan, nos pueden agarrar su teléfono, llamarnos. Si están en Estados Unidos, nos pueden llamar al 866-398-6377. Y si están fuera de los Estados Unidos, al 1-205-271-2976. Así es, saludamos de manera especial a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, y en este día a todas las mujeres les deseamos un feliz día. Feliz día, mujer. Pero sobre todo que podamos, a imitación de nuestra Madre María, ser aquella mujer por excelencia, aquella mujer, mejor dicho, adornada de muchas virtudes, adornada de esa gracia y de ese encanto que solo el amor de Dios puede lograr en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, mejor dicho, nos pueden hacer esa mujer regia que Dios espera de cada una de nosotros. ¿A quiénes saludamos en las redes? Bueno, acá saludamos a Olga Esperanza Ortiz González, también a Patti Romo Saucedo, a Guillermo Calderón, un saludito, a Adriana Ardila López, a María de Jesús, Ceci Guire, Francisco Flor, Katy Medina Pacheco. Un saludito a todos nuestros oyentes y que están ahí en fiel sintonía con Conectados. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Así es, seguimos conectados con nuestro tema de hoy. Es tabú decir que hay pecado. Y hemos hablado de que el pecado entró en el mundo gracias a Adán y Eva, pero hay que decir gracias porque hay una lectura, un escrito antiguo que dice: oh feliz culpa, que nos mereció tan gran Redentor. Entonces, bueno, hay que dar gracias a Dios por todo, hay que dar gracias en todo instante. Y aunque de todas maneras sabemos que no hubiese acontecido, digámoslo así, esta situación de pecado, tal vez obviamente no hubiésemos tenido el gran regalo de la redención de la forma que la obtuvimos, pero de todas maneras simplemente es necesario recordar y saber que quedaron unas huellas. A causa de ese pecado original quedaron unas huellas que están impregnadas en la humanidad, en lo más hondo de esa esencia del hombre. Y pues que bueno, ya ahí sí tenemos que caminar y luchar con esas consecuencias del pecado original. Y vamos a dar un ejemplo acá, hermana, y es como cuando se rompe, se quebra un vidrio, y al quebrarse el vidrio, pues resulta que afectó a la persona y esos vidrios se clavaron en el cuerpo de la persona. Uy. La ventana se puede reparar, ¿sí? Esa ventana, ese vidrio que se quedó. Exacto, se cambia el vidrio, ¿sí? La persona, bueno, se le puede quitar los vidrios y se va recuperando, pero le van a quedar unas cicatrices, ¿sí? Le va a dejar la marca de ese dolor que le causó estos vidrios en su cuerpo. Asimismo es el pecado. Nos va a dejar unas consecuencias, una herida muy grande en nuestro corazón, que pues por eso Jesús también vino a sanar esa gran herida que dejó el pecado. Sí, así es. La huella del pecado original, queridos oyentes, quedó impregnada en el hombre y precisamente quedó una gran inclinación hacia el pecado, y esto es lo que llamamos, y lo hemos escuchado, la concupiscencia. Nuestro Señor Jesucristo, con la redención, hizo posible que Dios y el hombre, o sea, que el hombre se acercara nuevamente a Dios. Y para eso también nos regala la institución de los sacramentos, que son el centro de la fe cristiana y sobre todo que es el medio por el cual Dios nos comunica su gracia. Y esa gracia va haciendo que actúe en nuestra vida y nos vaya regenerando y sobre todo vaya cada vez más consolidándonos precisamente en esa unión y en esa intimidad profunda con Dios. Y es que, hermana, hay un sacramento en especial, ¿verdad?, que yo creo que todos conocemos, que nos borra ese pecado, ¿cierto?, que es el bautismo. Aunque el sacramento del bautismo borre el pecado original y devuelva la gracia de Dios en el alma del hombre, las consecuencias del pecado persisten en el hombre, siempre tendiéndolo al mal, ¿sí?, llevándolo a un constante combate espiritual. Entonces ahí se deriva, no es decir que nos quedamos allá en el piso aplastados, no, precisamente la redención nos saca, nos jala nuevamente hacia la vida de la gracia, pero
La Póngase el gran casquito. tarea es que Póngase el tenemos que casco. boxear todo el Ajá, tiempo. exacto. Tenemos que estar en una continua lucha. Y es del hombre carnal y el hombre espiritual. Continuamente tenemos que estar Ujú. boxeando. Y a propósito de esto, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1865 nos dice: el pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valorización concreta del bien y del mal. Eso quiere decir que ya quedamos con una lineecita muy delgadita entre hago el bien, pero, o sea, deseo hacer el bien, pero termino haciendo el mal, Ujú. como nos lo decía el apóstol, ¿sí? Ajá, el apóstol Entonces San vamos ahí Pablo. como en ese boxeo y en esa lucha. Ay, pero es que yo intento y vuelvo y caigo, yo intento y vuelvo y caigo. Pues de eso se trata, de luchar, de boxear, precisamente con esa inclinación o tendencia que tenemos hacia el mal. Como diría creo que San José María Escrivá Balaguer, que decía, caerse es de humanos, pero levantarse es de santos. Pero también hay una cosa que nos pasa a nosotros, queridos oyentes, los seres humanos, y es que le damos más fuerza a nuestra inclinación, ¿sí? Le damos más fuerza como esa tendencia al mal, y pues es más difícil salir de ella. Entonces, con ello más bien, con esa tendencia al mal, con ese vicio, ¿sí? Lo que hacemos es debilitar nuestra voluntad y luego nos empezamos a someter a pasiones desordenadas, o sea, cegando progresivamente nuestra conciencia hasta el punto de creer que estamos bien, cuando en realidad nos estamos revolcando en el estiércol del pecado. Esto es súper fuerte. Bueno, nos comentan que tenemos una llamada al aire. Bienvenida, la señora Santa, que nos está saludando desde Kentucky. Bienvenida, Hola. le escuchamos. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas, bienvenida. bienvenida. Mire, yo me da mucho gusto escuchar su programa. Yo las oigo desde que yo las empecé a escuchar. A mí me dio, no sé, yo siempre me ha gustado mucho en la iglesia las cosas de Dios, ¿verdad? Sí. Sí. De muchacha yo era catequista, pero después me casé y pues Ya tenía después, otra misión. con la responsabilidad de los niños, fui mamá soltera y pues ya estuve ahí, me alejé un poquito de la iglesia, pero yo siempre en los trabajos, yo estaba, ¿verdad? Hablaba con los compañeros, yo siempre les decía, denle gracias a Dios en las buenas y en las malas, Ajá. porque a veces nos metemos tanto en las cosas del mundo que ni de darle gracias a Dios nos acordamos, nomás nos acordamos de él cuando necesitamos algo, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahorita escuchando la historia del burro, De San De Antonio. San Antonio. del burro, Sí. me llamó mucho la atención porque luego yo siempre les decía a mis hijas cuando yo les hablaba y no me hacían caso, les decía, ustedes son como el burro, porque el burro siquiera mueve las orejas cuando les habla uno y ustedes ni las orejas mueven. Y me llamó mucho la atención esa historia, me gustó y pues me da gusto escucharlas porque ahorita estamos en tenemos una reunión los sábados de un grupo de ADS, de un retiro. Ujú. Y y yo quiero aprender más de ustedes para poder compartir algo. Amén, así sea. Nos toca a todos pedir precisamente esa gracia, que el Ujú. Espíritu Santo nos dé la capacidad de comprender, de aprender y sobre todo de compartir. Y eso es muy bonito, ya que lo menciona señora Santa, porque queridos oyentes, no es solo recibir, sino Ujú. que precisamente Es pedir al dar. Espíritu Santo la gracia de que Ajá. que se pueda hacer en nosotros una fuente que emane, ¿cierto? Que emane y que se pueda también compartir para poder llevar luz a muchas otras mentes que necesitan amor, a muchos otros corazones Ujú. que necesitan de ese amor y fuerza. sobre todo fuerza, porque de todas maneras tenemos que ayudar a otros a venir hacia el encuentro del Señor, a venir a caminar hacia el Señor. Muchísimas gracias por lo que nos comparte y
esa es la gran tarea de los unos y a los otros, ayudarnos para que podamos entre todos estar cada vez más cerca de Dios. Gracias. Bueno, nosotros lo que deseamos y estábamos también hablando es que es cierto, hay veces nosotros nos quedamos como en la debilidad o en ese que, ay, es que no, es más fuerte, no, es que yo tengo tal situación difícil de pecado y entonces es mucho, mucho más fuerte que yo. Pero no, definitivamente lo que tenemos que tener claro es que existe la gracia, existe el amor de Dios que nos ayuda a salir adelante. Y también para poder experimentar esa gracia, debemos entonces ser conscientes de lo que implica el pecado, ¿sí? Porque uno no puede valorar la gracia sin conocer lo terrible que es esto que a lo que nos estamos esclavizando. Y para eso queremos mencionarles unos pequeños aspectos que el padre Jorge Lori explicaba sobre el pecado. Y el primer aspecto es que el pecado es una gran bajeza. Y es que a todos nos gusta, vamos a decirlo así humanamente hablando, de mi papá. Ay, es que fulanito, uno de niño, igual uno decía, mi papá es abogado, mi papá es médico, mi papá por aquí, mi papá por allá, ¿cierto? Pues resulta que nosotros tenemos por padre a Dios. Y con el pecado, lo que nosotros hacemos es rechazar esa paternidad, porque inmediatamente nos hacemos hijos del diablo. Y esto es fuerte, queridos hermanos, porque nos lo dice la Escritura, el que peca se hace hijo del diablo. Y resulta que si vivimos así, en el momento de nuestra muerte, llegará precisamente al que le hemos trabajado toda la vida. O sea, el diablo iba a decir, venga, va a venir a exigir lo que según él cree le pertenece. ¿Sí? Entonces, por esto el pecado es una bajeza, porque siendo hijos de Dios, teniendo la dignidad de hijo de Dios, nos rebajamos para parecer a hijos de cualquiera, y no de cualquiera, sino sobre todo del que está destinado a la perdición. Eso es terrible, eso es terrible. Bueno, entonces queremos hacer una pequeña pausa para que podamos meditar todo esto que hemos ido hablando. Cielo, bajarme en una nube y correr a tus pies, poder
Seguimos conectados. Así es, queridos oyentes, entonces seguimos con estos aspectos. El primero, recordemos, el pecado es una gran bajeza. Y el segundo aspecto que nos enunciaba el padre Jorge Loring es que el pecado es una gran locura, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, lo vamos a colocar en estas palabras. Un empresario que ha luchado, ha trabajado por construir precisamente con su trabajo, sus negocios y todo lo que, digámoslo así, una persona puede lograr con el esfuerzo de un trabajo honrado. Y después llega un momento a otro, un día algo le pasó y simplemente lo que hizo fue empezar a botar el dinero por la ventana. Sí, o sea, a empezar a botar el dinero por la ventana. Y es allí donde uno dice, eso es una locura, ¿cierto? Hermana, usted no puede estar hablando en serio. Pero sí, estoy hablando en serio para colocar el ejemplo. Y es que es ahí donde el pecado es una gran locura. Porque algo más o menos así pasa con nosotros y la vida de la gracia. Sí. Resulta que la gracia de Dios es lo más valioso que tenemos. Mucho más valioso que todas las riquezas de este mundo. Y con el pecado lo que nosotros hacemos es tirarlo por la ventana, estropearlo, ultrajarlo y simplemente decir, no me vale, no importa nada, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros automáticamente con el pecado eliminamos las gracias y los méritos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que son para nuestro beneficio. Es que también quiero resaltar acá, hermana, otros dos aspectos más. El aspecto de que el pecado es el gran engaño y el pecado es la gran canallada. Pues el pecado es un gran engaño porque ponemos acá un ejemplo de un niño que se encuentra en la calle un billete de gran valor, ¿sí? De una cantidad muy, muy grande, y se lo comenta a su otro amigo, mayor que él en edad, y le dice, empieza a decirle el amigo de mayor edad, más astuto, y le dice, que ese billete huele mal, que es muy feo, y propone cambiárselo por dulces, por una bolsa de dulces. Entonces, el que es menor en edad, el niño más pequeño, pues no comprende eso y le entrega su billete de $100 a su amigo que es más grande y se lo cambia por una bolsita de dulces. Pero lo que no comprende el niño más pequeño es que con ese billete de gran valor hubiera comprado una montaña de dulces. ¿Qué? Y le sobra. Y le sobra, si quiere. Y incluso puede comer más y más y más, no mentiras. Pero hubiera comprado más dulces con lo que le arrebató su amigo más astuto y mayor en edad. Y hermanos, así es el demonio. Recordemos que el demonio es astuto con nosotros y nosotros lo que hacemos es cambiar los tesoros del cielo por el estiércol adornado con los engaños del diablo. Y es así, hermanos, Dios nos da el gran tesoro en oro y el demonio nos da el estiércol con témperas de oro, que realmente no es ni oro, no tiene valor eso. Y el pecado también es una gran canallada porque es que ofendemos a Dios con los dones que Él nos da. ¿Pecamos con qué? Con la salud, con la belleza, incluso con el cuerpo que es templo de Dios. Llegamos a pecar. Pero entonces recordemos a San Pablo que nos dice en 1 Corintios 4:7, dice, tenéis que no habéis recibido, y si lo habéis recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te glorías si todo eso te lo ha dado el Señor? ¿Sí? Entonces es una canallada porque ofendemos a Dios con los regalos que Él mismo, por amor, nos ha dado. Y bueno, ya vamos avanzando en este programa, pero vamos a introducirnos a nuestras conclusiones, hermana. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, entonces iniciamos esas conclusiones diciendo que es lamentable, realmente nos da dolor, hermana, ver que tantas personas todavía crean y piensen que el pecado no existe. Nos da dolor realmente y que no sean conscientes de ello y que piensan que es un invento de la iglesia o una vida exagerada de la parte moral. Pero hay que decir y romper con este tabú que el pecado existe desde la desobediencia de Adán y Eva. Recordemos eso, hermanos. El pecado existe desde la caída de nuestros padres, dejándonos consecuencias fatales.
Así es, y muy dura sobre todo esas consecuencias porque eso ya nos coloca en una situación de constante combate, ¿sí? Una lucha continua espiritual. Y precisamente ahí es cuando San Pablo nos dice, o sea, ármense de la armadura de Dios, ¿sí? Porque porque esta lucha espiritual, este combate espiritual es contra las tentaciones todo el tiempo, ¿sí? Es es una actividad continua de todo cristiano. Y ahí está, queridos oyentes, de cada uno de nosotros depende si nosotros abrazamos precisamente el amor de Dios a través de sus mandamientos, a través de sus leyes, y de esta forma nos apropiamos y desempacamos la herencia completa, que son todos los méritos y las gracias de que nuestro Señor Jesucristo nos ganó en la cruz. Y queridos hermanos, también recordemos que lo que Dios desea es nuestra felicidad. Que Dios nos quiere felices, nos quiere libres. Dios nos quiere libres, darnos una verdadera libertad e ir sanando las heridas de este pecado. Solo nos queda a nosotros corresponder a su amor, ser dóciles a su gracia y dejarnos sanar por Él. Así es. Bueno, y ustedes dirán, ay, hermanas, eso está como se pone cada vez como más de castaño oscuro, pero tenemos una gran intercesora, una gran mediadora. Entonces pidámosle a nuestra Madre Inmaculada que nos ayude en este camino espiritual para que tengamos fuerza para dejar atrás el pecado. Y sobre todo que podamos de una vez incluso experimentar, porque solo cuando experimentamos precisamente dolor por nuestras faltas, dolor precisamente de saber que estamos haciéndole sufrir, o sea, que estamos haciéndole dolor, que estamos hiriendo el corazón de Dios, solo de esa forma ya será lo que nosotros definitivamente vamos superando, ¿sí? Como ese recaer y recaer todo el tiempo en nuestras mismas faltas. Resulta que el apóstol San Pablo también nos dice algo que es una gran invitación, y esa es una buena conclusión. Combatamos el buen combate de la fe y conquistemos la vida eterna a la que hemos sido llamados. Bueno, hermana, entonces, antes de irnos, quisiéramos invitar a nuestros queridos oyentes a nuestro programa de Manifestaciones del Cielo. ¿Ya eres parte de Manifestaciones del Cielo? ¿Qué esperas? Ven y no te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti. Así es que precisamente el amor de Dios nos está buscando y está tocando continuamente nuestra puerta, y eso se trata precisamente este programa, del cual queremos sacar adelante para seguir compartiendo todo el amor y la misericordia de Dios por medio de sus manifestaciones de amor y de ternura. Bueno, querida hermana, entonces yo también creería en este programa, para ya ir culminándolo, cerrémoslo con una oración y pidámosle, pongámonos en disposición de recibir al Santo Espíritu de Dios, a cerrar esto con el Santo Espíritu de Dios y en intimidad con el Señor. Entonces pongamos nuestras manos en posición de recibir y démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que quisiste hablarle a mi corazón, que hoy decida yo libremente no caer en pecado. Que si estoy en pecado, que salga. Dame la gracia de salir y de no caer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado con ustedes en este espacio radial, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, desde la ciudad de Cali, Colombia. Hoy les acompañó la hermana María Irene y la hermana María del Rosario. Y les damos gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.